Y es así que ahora cronológicamente nos toca estudiar Números capítulo 12. Y vamos a ver que la enseñanza que vamos a sacar de este capítulo que el Señor nos muestra aquí en esta peregrinación por el desierto del pueblo de Dios es cómo surgen algo que es inherente en la naturaleza humana: los celos, la envidia, el orgullo en el pueblo de Dios. ¿Por qué digo inherente a nuestra naturaleza caída? Solo por algunas citas que podemos ver en la palabra de Dios. Por ejemplo, Marcos 7, versículos 21 al 23. La palabra de Dios dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, si el problema está dentro, hay que atacar de raíz el problema. Gálatas 5, versículos 21 al 22, perdón, 19 al 21. La palabra de Dios dice, Gálatas 5, 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne, de nuestra naturaleza caída, la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es algo que está en nuestra naturaleza, pero si permitimos que se dé rienda suelta, no heredaremos el reino de Dios. El hecho de que es algo inherente en la naturaleza humana no quiere decir que no pueda ser vencido, que no pueda ser sometido por el poder del Espíritu Santo junto con la cooperación de nosotros, de la gente humana. Pero ¿por qué es importante entender que es parte de nuestra naturaleza? Pues para eso la palabra de Dios nos presenta estas historias bíblicas que ocurrieron en el pasado. Números capítulo 12, versículos 1 y 2. Hablaron, y esta yo leí en un principio la versión Reina Valera 1960, esta es la versión antigua. Hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por vosotros? Y oyólo Jehová. Entonces, ¿por qué se están quejando a Moisés, su hermano y su hermana María y Aarón? A causa de la esposa de Moisés. Y se nos dice que específicamente porque era etíope. En la otra traducción dice cusita. Para eso vamos a ir al capítulo 11, Números 11, en los versículos 24 al 27. La palabra de Dios dice: salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo, e hízolos estar alrededor del tabernáculo, del santuario terrenal. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle, tomó del espíritu que estaba en él y púsolo en los 70 varones ancianos, y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campo 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces Moisés estaba ungiendo a los 70 varones, a los 70 ancianos, para ponerlos como jueces sobre el pueblo. Porque recordemos, antes era básicamente solamente él, María y Aarón, los líderes. Pero ahora estaba juntando a 70 ancianos para dividir el cargo y hacer más ligera la carga de liderizar esta tremenda multitud que estaba atravesando el desierto. El Señor
manifiesta su aprobación ungiendo a los ancianos con el Espíritu Santo como habitante. Por eso es que leemos que posa sobre ellos, y para que haya una evidencia de que el Espíritu Santo habita en estas personas, se presenta un don del Espíritu Santo, el don de profecía. Por eso es que profetizan. Y ahí tenemos la evidencia de que el Espíritu Santo empieza a habitar en estos ancianos para que pueda capacitarlos para esta tarea tan importante que es dirigir al pueblo. Esto ocurrió en Números 11. Ahora tenemos que ir más atrás. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Porque esto está en medio de la historia de Números 11, donde hay una apostasía de Israel, donde ellos están llorando por las ollas de carne de Egipto, están murmurando, reclamando, están cansados del maná, del pan del cielo que les da Jehová, y murmuran. Y entonces el Señor les envía una plaga. Entonces ya después de eso es que Moisés realiza este acto. Pero ¿cuándo surgió esta idea de ungir a 70 ancianos para que le ayuden en la dirección del pueblo? Vamos primero, para ayudarnos a meditar sobre estos versículos de la Biblia, al Espíritu Profecía en Patriarcas y Profetas, la página 352, el párrafo 3, donde tenemos el nombramiento de estos 70 ancianos. Moisés repitió al pueblo las palabras del Señor y le anunció el nombramiento de los 70 ancianos. Las instrucciones que el gran jefe les dio a estos hombres escogidos podrían muy bien servir como modelo de integridad judicial para los jueces y legisladores de los tiempos modernos. Oíd entre vuestros hermanos, juzgad justamente entre el hombre y su hermano o un extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno porque el juicio es de Dios. Deuteronomio 1, 16 al 17. En Deuteronomio 1, 16 al 17, las órdenes del Señor a Moisés, tenemos el principio que todos somos iguales ante la ley. No importa si eres el papa, si eres un sacerdote, si eres un pastor, si eres un presidente, si eres un ingeniero, si eres un carpintero, si eres un plomero, si eres un desempleado. Todos somos iguales ante la ley. Ese es el principio. Este principio no existía en la humanidad por muchísimos siglos, en muchísimos imperios, muchísimos reinos. No todos eran iguales ante la ley. El rey no tenía que compadecer ante la ley al igual que un plebeyo. Un hombre noble, un hombre que tenía terrenos, que tenía un título, no era igual ante la ley que el campesino que trabajaba en su terreno. Tan solo en el siglo XVI, por ejemplo, un músico que componía alguna sinfonía que no le agradaba al rey, el rey tenía la autoridad de hacer que a esa persona le vuelen la cabeza, es decir, de que muera si no le gustaba la música. Porque él estaba por encima de la ley. Él podía matar, pero si un plebeyo asesinaba a un noble, o peor aún a un rey, eso era castigo de muerte. Gracias a la reforma del siglo XVI, gracias a que países de Europa empezaron a adoptar la reforma protestante y a dejar el catolicismo, es que esos imperios adoptaron los principios de la Biblia, entre ellos que todos somos iguales ante la ley. Y es por eso que hoy nosotros hemos heredado ese principio, gracias a los países protestantes. Porque los países que fuimos colonizados por el catolicismo, por España, por ejemplo, no existía en una Hispanoamérica el principio de que todos somos iguales ante la ley. En Sudamérica no era igual ante la ley un español que un mestizo. Ni siquiera un hijo de españoles que nacía en América tenía los mismos privilegios que un español que nació en España, a pesar de ser hijo de españoles, solo por el hecho de haber nacido en lo que ahora es Bolivia o Venezuela o lo que sea, en ese tiempo. Las personas no eran iguales ante la ley. Gracias a los principios de la Biblia, gracias a que el protestantismo
se esparció por países de Europa y que llegaron a dominar como Inglaterra, como Estados Unidos, es que este principio se propagó y hoy en día existe. Hoy en día todos tenemos en claro que ya seas tú el presidente o una persona común del pueblo, todos somos iguales ante la ley. Claramente por la corrupción, lamentablemente, hoy en día difícilmente se puede ver que en nuestros países todos somos iguales ante la ley. Por la corrupción estamos volviendo a la Edad Media. Continuando con la lectura en la página 352, el párrafo 4, leemos lo siguiente. Luego Moisés hizo comparecer a los 70 ante el tabernáculo, a los 70 ancianos, ante el santuario terrenal, porque recordemos que el santuario era el centro del culto de todos los israelitas. Y recordemos que era figura del santuario celestial, que debería ser para nosotros el centro de culto de toda nuestra adoración, porque es el único lugar donde el hombre es aceptado, perdonado y recibe el bautismo diario del Espíritu Santo. Es el único lugar donde en el juicio nuestro caso va a ser tomado, vamos a ser pesados en balanza y vamos a salir reprobados o aprobados y recibir lluvia tardía. Así de importante era. Entonces, ahí hace comparecer a los 70 ante el tabernáculo, el santuario terrenal. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos, y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. El comentario de Ellen G. White es como los discípulos en el día de Pentecostés fueron investidos de poder de lo alto. Lucas 24, 49. Porque para que el Señor tome a una persona y la capacite para un servicio, le tiene que investir de poder. Ese poder es el Espíritu Santo como agente regenerador. Continúa diciendo, plugó al Señor prepararlos así para su obra, honrarlos en presencia del pueblo, para que se estableciera confianza en ellos como hombres escogidos divinamente para participar con Moisés en el gobierno de Israel. Es el comentario que yo les estaba haciendo acerca de por qué se posó en ellos el Espíritu Santo y profetizaron. Es para tener una evidencia que el pueblo tenga de que efectivamente el Señor puso en ellos su espíritu y les dio el espíritu de profecía, el don del espíritu de profecía. ¿Para qué? Como dice aquí el NGY exactamente, para que establezca confianza en que habían sido escogidos divinamente para participar con Moisés en el gobierno de Israel. Pero hicimos la pregunta, ¿no? Antes de leer estos párrafos del Espíritu de Profecía, ¿de dónde surgió esta idea? Tenemos que ir más atrás, tenemos que ir a Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, voy a leer el primer versículo y de ahí me voy a saltar al versículo 6. Primer versículo, Éxodo 18. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Versículo 6. Dijo a Moisés. Entonces lo que estamos leyendo es que este es el momento en que, si recordamos, cuando Moisés fue a Egipto para la liberación, él dejó a su esposa y su hijo con su suegro. Entonces, después de que ya son liberados los israelitas de Egipto y ya están en el camino hacia la Canaán celestial, entonces Jetro, su suegro, le sale al encuentro con la esposa y con la familia. Esto es lo que está ocurriendo en Éxodo 18. Versículo 6. Dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, inclinóse y besólo, y preguntáronse el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Qué bonito estos versículos que estamos leyendo, ¿no? Porque tenemos que meditar que Moisés, lo que acaba de acontecer hasta este capítulo es una tremenda liberación del pueblo de Israel a través de plagas, señales. El mar se dividió en 2 para que pase el pueblo. Y vemos, por un lado, la humildad de Moisés. Él no sale a recibir a su suegro con el pecho inflado de orgullo, como sintiéndose yo soy aquí el jefe. ¿Quién se debería inclinar a quién?
una persona que continúa con el orgullo a flor de piel, no se va a inclinar porque se considera superior. Pero Moisés, en señal de afecto y de respeto a su suegro, él se inclina y le besa. Siendo él el líder escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel. Pero como él está desarrollando un carácter semejante al de Cristo, este honor no le vuelve más orgulloso, le vuelve más humilde. Tiene afecto a su suegro, tiene respeto a su suegro. Versículo 13. Aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Imagínense, todas las horas escuchando todos los problemas que habían en el pueblo. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen negocios vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y le declaro la ordenanza de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no haces bien. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los negocios a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 150 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y a llevarla han ellos contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandare, tú podrás persistir, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. ¿Qué les parece? ¿No es más ejemplo de humildad? Se sienta con el suegro a juzgar al pueblo. Recordemos, Moisés elegido divinamente, escogido por el Señor, capacitado por el Señor. Y su suegro le dice: no estás haciendo algo correcto, estás equivocado, porque esta es una carga demasiado pesada para un solo hombre. Te aconsejo que adquieras entre el pueblo varones que sean temerosos de Dios. Y le dice que aborrezcan la avaricia. Qué interesante, ¿no? Para ser líder, aborrecer la avaricia, porque recordemos, un juez, ¿cómo Jetro tiene el concepto correcto de la naturaleza del hombre? Por naturaleza somos avaros, somos codiciosos. Entonces, ¿qué pasa con los jueces? Qué fácil es comprar la justicia con dinero. Eso es lo que ocurre, lamentablemente vemos en nuestros países, ¿no? La justicia se vende al mejor postor. Como conoce la naturaleza del hombre, Jetro le dice: tienes que conseguir varones que sean temerosos de Dios, de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y a estos ponlos sobre líderes. Y Moisés, naturalmente, podría en su cabeza pensar: pero ¿y quién es este Jetro que viene a mí a decirme cómo hacer las cosas? Aquí el jefe soy yo. Aquí el que fue elegido por Dios soy yo. ¿Qué viene aquí a decirme que estoy haciendo mal? Pero Moisés, vuelvo a recalcar, está desarrollando un carácter semejante al de Cristo, carente de orgullo. Está desarrollando humildad. Él no mira a Jetro como alguien inferior a él. Por eso le tiene respeto. Considera que Jetro tiene algo valioso que decirle, que enseñarle. Es decir, Moisés es una persona que está dispuesto a aprender, que él no se considera como es jefe, como es cabeza, él no se considera que él ya lo sabe todo, que es él el que le tiene que decir a Jetro qué hacer y cómo vivir. Él acepta la amonestación, acepta el consejo, escucha, valora si es un consejo que realmente tiene valor, y como sí tiene valor, leemos versículo 24, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo.
Entonces, ¿de quién salió la idea de ungir a estos 70 ancianos para que sean jueces? Y que luego el Señor vemos que lleva la aprobación. Esto nos dice que Jetro tuvo esta idea inspirado por el Espíritu Santo. Y por eso llevaba la aprobación del Señor. Continuamos con Patriarcas y Profetas. Esta es la página 307, el párrafo 3. El comentario de Ellen G. White es el siguiente. Durante su estada en el campamento, Jetro vio lo pesadas que eran las cargas que recaían sobre Moisés. Qué importante esto también mencionar, ¿no? Porque efectivamente en Éxodo 18, vamos a ver, versículos 13, 14, el 18, Jetro le dice en el 18, el negocio es demasiado pesado para ti, es una carga pesada, no podrás hacerlo tú solo. ¿Qué es lo que nos mueve a ayudar a una persona que vemos que tiene una carga pesada? Ese es el Espíritu Santo. Es un principio bíblico, ayudar al prójimo. Si ves que alguien está pasándola mal, ayúdale. Es misericordia. Es lo opuesto al egoísmo. Entonces, Jetro, ¿qué está demostrando? Que también está desarrollando un carácter semejante al de Cristo, misericordioso. ¿Será que nosotros somos iguales? Yo recuerdo, estaba conversando con una persona que me comentó que se le había dañado su aire acondicionado allá en Bolivia y llamó a un técnico para que le ayude le arregle el aire. Y vino un técnico con su ayudante. Y mientras el técnico se subía a una escalera para empezar a tratar de abrir el aire acondicionado, el ayudante se sentó en una silla y le miraba. En algún momento, el técnico tumbó su alicate, con el que estaba tratando de desarmar el aire acondicionado, y el ayudante no fue capaz de agarrar el alicate o la herramienta y dársela al técnico. ¿Por qué? ¿Acaso no es el ayudante? Es que eso es lo natural. El egoísmo, la flojera, el no pensar en el prójimo. Total, que se baje él y que lo agarre, él lo tumbó, ¿no? Eso es egoísmo, eso es lo natural. Así obramos, así somos todos. Jetro no está actuando así. Jetro está viendo a Moisés y siente misericordia, compasión de él. Dice, pobre Moisés está todo el día aquí escuchando todos estos líos y tiene tantas cosas por hacer. Por eso dice, efectivamente, Ellen G. White, Jetro vio las pesadas que eran las cargas que recaían sobre Moisés. ¿Qué pasa si nosotros vemos que hay algún hermano o alguna hermana que incluso se dedica a la obra y tiene cargas pesadas? ¿Estamos dispuestos a ayudarle, a ofrecerle una ayuda? ¿Qué pasa si vemos a nuestros padres? A un esposo que ve a su esposa que está ahí complicando, cocinando, lavando platos y algo bastante pesado. ¿Estamos dispuestos a ayudar a esa persona? Un hijo dispuesto a ayudar a su madre, a su padre cuando están trabajando. Hay que distinguir. En lo que es natural en nosotros no es ayudar. Cuando vemos que alguien tiene una carga pesada, es sobrenatural. Es algo que debe ser desarrollado. Jetro estaba desarrollando ese nuevo carácter. Continúa diciendo, era una tarea tremenda la de mantener el orden y la disciplina entre aquella vasta multitud ignorante y sin experiencia. Moisés era su jefe y legislador reconocido. Atendía no solo a los intereses y deberes generales del pueblo, sino también a las disputas que surgían entre ellos. Había estado haciéndolo porque le daba la oportunidad de instruirlos o de declararles, como dijo, las ordenanzas de Dios y sus leyes. Es decir, para poder aconsejar a una persona, Moisés simplemente sacaba las ideas de su cabeza. Él iba a la palabra de Dios. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice la ley de Jehová? Para enseñarles. ¿Qué quería enseñarles Moisés? Que ellos aprendan en que si había algún problema, algún lío, ellos no tienen que ir realmente a un ser humano, sino a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Entonces él, para darles ese ejemplo,
Cuando venían con un problema, él decía, vamos a ver qué dice la ley de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Continuando el comentario, dice, pero Jetro objetó diciendo, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Aconsejó a Moisés que constituyera a personas capacitadas, como caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 150 y sobre 10. Debían ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Habrían de juzgar los asuntos de menor importancia, mientras que los casos más difíciles e importantes continuarían trayéndose a Moisés. ¿Quién iba a estar por el pueblo? Delante de Dios y de Jetro. Somete tú los negocios a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Este consejo fue aceptado y no solo alivió a Moisés, sino que también estableció mejor orden entre el pueblo. El Señor había honrado grandemente a Moisés, había hecho maravillas por su mano, pero el hecho que había sido escogido para instruir a otros no le indujo a creer que él mismo no necesitaba instrucción. El escogido caudillo de Israel escuchó de buena gana las amonestaciones del piadoso sacerdote de Madián y adoptó su plan como una sabia disposición. Otro punto importante, ¿no? El hecho de que el Señor en su misericordia me dé a mí entendimiento para que yo entienda la palabra de Dios y lo pueda transmitir a otros, no significa que yo estoy por encima del otro, que ese otro no tiene nada a mí que enseñarme o aconsejarme, porque todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante Dios. El hecho de que una persona haya sido escogida por el Señor para instruir a otros, no significa que esa persona también tiene que ser reprendida, tiene que aprender, tiene que ser humilde, tiene que ser instruida. Yo también tengo que ser instruido. Todos tenemos que ser instruidos. No hay ningún ser humano en esta tierra que no tenga que ser instruido por el Señor, porque todos somos falibles, todos nos podemos equivocar. Eso entendía Moisés. Eso era parte de la humildad. Continuando con la lectura, aquí viene la parte que nos interesa en relación al capítulo. Ni María ni Aarón fueron consultados en el nombramiento de los 70 ancianos. Esto despertó sus celos contra Moisés. Es importante las palabras que escogió Ellen G. White, despertó los celos. ¿Por qué despertó los celos? Porque los celos ya están, son parte de nuestra naturaleza humana. Hemos leído Marcos capítulo 7, Gálatas capítulo 5, lo que es inherente en el ser humano. Está ahí. El Espíritu Santo, cuando viene a habitar en nosotros, lo subyuga. Puede estar dormido por algún tiempo, pero viene la prueba y entonces se despierta lo que hay inherente en nosotros por naturaleza. Esto fue una prueba para Moisés, para Jetro, para María, para Aarón, para el pueblo. Y María y Aarón, ante esta prueba, fallaron. Se dejaron llevar por la naturaleza carnal, sintieron celos. Continuamos leyendo, dice, durante la visita de Jetro, mientras los israelitas iban hacia el Sinaí, la pronta aceptación por Moisés de los consejos de su suegro hizo temer a Aarón y María que la influencia que ejercía sobre el gran caudillo superara a la propia. Es decir, como hasta entonces los caudillos de Israel eran solamente Moisés, Aarón y María, cuando de pronto viene Jetro, el suegro de Moisés, le hace una sugerencia, un consejo a Moisés, y él prontamente acepta. Esto le despierta los celos de Aarón y María, porque porque es lo que estamos hablando. ¿Qué están pensando Aarón y María? Están pensando lo natural. ¿Cómo le va a hacer caso a Jetro si él es Moisés? Él es el líder, él es la cabeza, él es el hombre elegido por Dios.
igual que Aarón, igual que María. Y Jetro, ¿quién es? Eso es lo natural. Es como que yo también ahorita en estos momentos diga, bueno, yo soy el que está dando el estudio. Si alguno de ustedes me cuestiona, ¿quién eres tú para cuestionarme? Eso es lo natural, lo carnal, lo malo que hay en nosotros. Moisés no se dejó llevar por la naturaleza carnal. Se dio al Espíritu Santo y desarrolló humildad. Ante la amonestación, el consejo de Jetro, él aceptó. Para María y Aarón, esto fue tremendo, fue como que, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo le va a hacer caso a Jetro? Y encima es un consejo que divide, entre comillas, el gobierno para que haya más otras personas y se nos quite a nosotros autoridad. Esto es lo natural también. Poquitas personas quieren acaparar todo el poder, quieren centralizar el poder para tener más control. Cuando el poder se empieza a dividir así de manera en grupos más autónomos que cada quien toma su decisión, es difícil controlar, difícil manipular. Ese también es un principio bíblico. Es por eso que todos los gobiernos más dictatoriales, más terribles de este mundo siempre tratan de acaparar todo el poder dentro de pocas personas. Eso es lo que querían hacer Aarón y María. No les gustó que hayan otros jueces que pudieran tener influencia sobre el pueblo. Continuamos leyendo, dice: en la organización del Consejo de los Ancianos creyeron que tanto su posición como su autoridad habían sido menospreciadas. Nunca habían conocido María y Aarón la carga de cuidado y responsabilidad que había pesado sobre Moisés. No obstante, por haber sido escogidos para ayudarlo, se consideraban copartícipes con él de la responsabilidad de dirigir al pueblo y estimaban innecesario el nombramiento de más asistentes. Al quejarse con Moisés, ¿qué es lo que están pasando por alto? Pasan por alto el hecho de que el consejo de Jetro no fue para su beneficio de Jetro. Jetro no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en Moisés. Es lo opuesto al egoísmo. Hubiese sido diferente si Jetro le hubiese dicho: Moisés, me parece que tú no puedes solo. Elígeme a mí como tu vicepresidente y yo te ayudo a dirigir al pueblo. Ahí ya podríamos decir: medio extraño este consejo de Jetro. Tiene una doble intención. El hecho de realmente no se preocupa por Moisés, está buscando por sí mismo tener poder. Pero Jetro él no estaba interesado en sí mismo, en tener poder. Él no es algo para él, es algo para Moisés, es algo para el pueblo. María y Aarón, que también habían presenciado lo pesado del trabajo de Moisés y habiendo sido elegidos por el Señor para ayudarle a Moisés, ¿por qué no le ayudaban a llevar estas cargas? Porque cuando hemos leído Éxodo 18, no leemos que Aarón y María estaban ayudándole con las cargas. Es decir, ellos querían la autoridad, pero no querían la responsabilidad. ¿Sí me explico? Querían la honra, el poder, pero ya la carga pesada, eso sí que no querían. Primer punto. El segundo punto es que viendo a su hermano, porque son hermanos de Moisés, no sintieron compasión, misericordia de verle llevando esta pesada carga. Tuvo que venir otra persona de afuera para tener compasión de Moisés y decirle: ¿sabes qué? Esto es muy pesado para ti. Tiene que haber alguna forma de que puedas sobrellevar esta responsabilidad, esta carga. Es completo egoísmo de María y Aarón la queja que están llevando. No tienen consideración. No tienen consideración, solo están pensando en el yo, en el egoísmo, en que yo he sido menospreciado. Yo ya no tengo autoridad como tenía antes. Eso es lo natural, por naturaleza, el egoísmo. Pensamos en nosotros mismos. Continuando con la página 353, el párrafo 3, leemos lo siguiente. Dice: en Hazerot, el siguiente sitio en donde acamparon después de salir de Tabera,
Una prueba aún mayor esperaba a Moisés. Aarón y María habían ocupado una posición encumbrada en la dirección de los asuntos de Israel. Ambos tenían el don de profecía y ambos habían estado asociados divinamente con Moisés en la liberación de los hebreos. Envié delante de ti a Moisés, Aarón y María. Miqueas 6:4. Declaró el Señor por medio del profeta Miqueas. En temprana edad María había revelado su fuerza de carácter. Cuando siendo niña vigiló a la orilla del Nilo el cesto en que estaba escondido el niño Moisés, su dominio propio, su tacto, habían contribuido a salvar la vida del libertador del pueblo. Ricamente dotada en cuanto a la poesía y la música, María había dirigido a las mujeres de Israel en los cantos de alabanza, las danzas en las playas del Mar Rojo. Ocupaba el segundo puesto después de Moisés y Aarón en los afectos del pueblo y los honores otorgados por el cielo. Pero el mismo mal que causó la primera discordia en el cielo brotó en el corazón de esta mujer de Israel y no faltó quien se uniera con ella en su desafecto. Ahora se entiende por qué el Señor les dio el don de profecía a los 70 ancianos. ¿Qué tenía que mostrarles eso a Aarón y María? Que así como ellos tenían el don de profecía, el Señor da sus dones, su espíritu, a quien Él escoge para la obra. Ellos deberían haberse sentido felices de que más israelitas estaban participando de este precioso don del espíritu de profecía y de los demás dones del espíritu. En lugar de crear en ellos gozo y alegría, despertó lo natural, los celos, la envidia. Otro punto importante que menciona Ellen G. White en este párrafo es que María, si recordamos qué gran trabajo de la madre de Moisés, de María, de Aarón, en cómo le crió a sus hijos de tal manera con tanto temor de Jehová, que Moisés, aún yendo en su edad ya más adolescente, más joven, a participar de la educación, podríamos decir, de la universidad, del colegio de Egipto, en la nación más pagana, idólatra, aún esta mala influencia de esa escuela de Egipto no pudo menoscabar la enseñanza que en los primeros años tuvo Moisés de su madre. No es difícil ver entonces que de igual manera había educado muy bien a María. Por eso leemos, desde temprana edad, efectivamente cuando María intercede por su hermanito que estaba en la canasta al hablarle a la princesa egipcia, revela, como dice aquí, fuerza de carácter. Es decir, no tuvo miedo. Ella no tiene miedo, tiene valor. Después muestra, dice, dominio propio. Es decir, es una situación bien fuerte. Su pequeño hermano puede morir por la orden del faraón de Egipto. Entonces ella no demuestra ese sentimiento, ese temor, porque si lo hubiese mostrado, la princesa egipcia se hubiese dado cuenta, ¿no?, de que esta muchacha tiene alguna parentela con aquel niño de la canasta. Entonces ella va con dominio propio y dice contacto. Qué importante tener tacto para hablar con las personas. Lo mismo se dice del profeta Daniel. Desde temprana edad, Daniel, desde temprana edad María mostró tacto al hablar con la princesa de Egipto. No hablar cualquier palabrota que sale de nuestras bocas. Eso es lo normal por naturaleza. Pero tener tacto, dominio propio, hablar con propiedad, con respeto, con cortesía. Eso influyó en la princesa de Egipto para que esté dispuesta a salvarle la vida a su pequeño hermano que estaba en la canasta. Por eso dice, había contribuido el tacto, el dominio propio, a salvar la vida del libertador del pueblo. Entonces, estamos viendo que María desde temprana edad estaba desarrollando dones de carácter sagrado, de carácter divino. Pero, sin embargo, a pesar de, es como decir, ¿no? Nació en una cuna, como decir ahora, en una cuna adventista,
en una cuna evangélica, en una cuna cristiana, vengo de un hogar cristiano. Y efectivamente revela dones cristianos. Pero aún así, por más que haya nacido en una cuna cristiana, israelita, descendiente de Abraham y con una madre excelente que le educó bien, ¿qué hay dentro de María inherentemente? ¿Qué hay dentro de Aarón? ¿Qué hay dentro de todos nosotros? Latente, listo para salir, como una fiera. Los celos, la envidia, el orgullo, la ira, la contienda, tal como está escrito en Marcos 7, 21 al 23, Gálatas 5, 19 al 21. Eso estaba dentro de María. Por eso dice, el mismo, y fíjense qué grave, porque es bien importante esto, hermanos y hermanas. Dice Ellen G. White al final de este párrafo, el mismo mal que causó la primera discordia en el cielo, brotó en el corazón de esta mujer de Israel. ¿De cuál discordia en el cielo? El primer pecador, el primer rebelde, el primer celoso, el primer envidioso, el primer orgulloso, Lucifer. ¿De quién tuvo celos, envidia? De Cristo. Cuando nosotros manifestamos celos, envidia, orgullo, ¿el carácter de quién manifestamos? ¿El de Cristo o el de Satanás? El de Satanás. Cuando manifestamos humildad, ser sumisos, dominio propio, tener tacto al hablar, el carácter de quién manifestamos? De Cristo. Entonces vemos que María manifestaba un carácter semejante al de Cristo con dominio propio, con tacto, pero dentro, aún ahí latente, continúa esa mancha de pecado, ese estado de ser, ese pecado que mora en nosotros, como dice Pablo en Romanos 7. El orgullo, la envidia, los celos. El mismo mal que causó la primera discordia en el cielo está dentro de nosotros. Así manifestemos de vez en cuando tacto, buenas palabras, dominio propio. Dentro de nosotros hay ese mal y tenemos que ser conscientes de eso para no dejar que salga a flote. Así como Moisés no permitió que salga a flote, así tenemos que nosotros luchar contra ese mal que está dentro de nosotros. Vamos a leer. Éxodo capítulo 15, versículos 20 al 21. La palabra de Dios dice, porque hemos leído, ¿no? Ellen G. White dijo que ella era profetisa, entonces hay que buscarlo en la Biblia. Y en la Biblia lo encontramos en Éxodo 15, versículos 20 al 21. María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres y salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. El espíritu de profecía estaba en María, el Espíritu Santo como habitante. El Espíritu Santo le inspiraba a hacer música para Jehová, poesía para Jehová. Porque la inspiración tiene que venir de algún espíritu, no es natural en el ser humano. O viene del espíritu malo y nos hace hacer canciones, danzas y música que es para honrar a Satanás, o viene del Espíritu Santo y nos lleva a hacer música que es alabanza para el Creador. Y en ella estaba el Espíritu Santo como agente regenerador. Entonces, esta caída, estos celos, esta envidia de María, ¿qué nos tiene que hacer meditar? Nos tiene que hacer meditar en que el hecho de que una persona ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita en esa persona, no significa que está incapacitada de cometer un pecado, de dar rienda suelta a ese mal que está dentro de nosotros. Hay la posibilidad de pecar siendo templo del Espíritu Santo. María es el ejemplo más grande que tenemos aquí, ahorita delante de nosotros. Hay otras historias que podemos analizar. He mencionado en otras veces, por ejemplo, el de Saúl, el rey Saúl. Pero delante de nosotros está María y Aarón. Profetiza con el Espíritu Santo que le inspiraba a hacer alabanzas a Jehová. De repente
celos, envidia, orgullo. Y todavía nos falta analizar más. No es solo celos, envidia y orgullo. Hay odio también. Continuando con Patriarcas y Profetas, página 354, párrafo 2, leemos lo siguiente. Dice, Moisés comprendía la importancia de la gran obra que se le había encomendado como ningún hombre la comprendió jamás. Muy importante. Eso es lo que le ayudaba en la humildad. Es muy importante que entendamos que presentar la palabra de Dios, presentar a Cristo a las personas, es la obra más grande, más solemne, más importante que podamos hacer. Entonces, ¿con cuánto tacto, con cuánta oración, con cuánta meditación deberíamos emprender este trabajo? Cuando uno lee sobre la biografía de Charles Spurgeon, el más grande predicador de nuestro tiempo, de la era moderna del cristianismo, del protestantismo, yo no sé cuántos sermones él se levantó a dar delante de miles de personas por tantos años. Y su biografía dice que cada vez que él tenía que salir a presentar la palabra de Dios, sus rodillas le temblaban. Tenía que ser ayudado por 2 personas para no caerse. Y no era porque él tenía miedo escénico o miedo a hablar ante la gente. Su miedo era espiritual. Miedo de decir una sola palabra que esté equivocada, que deshonre a Dios, que lleve a una persona al mal, al pecado, a equivocarse, a perderse. Porque él entendía la importancia de la gran obra que se le había encomendado. Moisés también. Y toda persona que el Espíritu Santo pueda influir en esa persona, va a entender que presentar la palabra de Dios, presentar a Cristo a las personas es algo sagrado. Cualquier cosa que yo pueda decir en estos momentos que esté equivocado, va a hacer que las personas que me escuchen puedan ir a la perdición. Si yo presento una doctrina que es vino de Babilonia, que es en contra de la verdad, y mis oyentes aceptan esa doctrina, se van a perder. Es terrible. Entonces deberíamos, y qué fácil que presentamos ideas que se nos ocurren, ideas sensacionalistas de la palabra de Dios, agarrando versículos, solo para crear eh, excitación, para que seamos populares como predicadores. Qué, qué penoso que es eso, pero eso se debe a no entender la importancia de la gran obra solemne que es presentar el plan de redención a otro ser humano. Moisés comprendía esto y dice como ningún hombre la comprendió jamás. Ahí está el secreto de su humildad. ¿Qué más dice? Como él entendía lo importante de esta obra, se daba cuenta de su propia debilidad e hizo a Dios su consejero. Esa debilidad es la misma debilidad que entendía Spurgeon, que entendía Martín Lutero. Todos los siervos de Dios tienen que entender esa debilidad. Es nuestra inclinación al mal, que por naturaleza nos gusta lo sensacionalista, el error, la mentira. Si entendemos que por naturaleza tenemos esa inclinación al mal, vamos a tener muchísimo cuidado al estudiar la palabra de Dios, al sacar ideas, al sacar teorías, conceptos, porque vamos a tener presente de que somos falibles, nos podemos equivocar, que nos gusta todo lo que sea salvación por obras, todo lo que sea farisaísmo, todo lo que sea condenar al prójimo, todo lo que sea alimentar el yo, nos gusta. Entonces, si entendemos esa debilidad, Dios es nuestro consejero, Dios es nuestra fortaleza. Antes de hablarle a una persona sobre Dios, vamos a doblar rodilla y orar fervientemente para que Dios nos dé sabiduría, nos dé un carácter semejante al de Cristo, nos dé las palabras adecuadas, no nos lleve a ningún extremo, ni al extremo en el que hacemos ver al pecado como algo mínimo, como que no tiene importancia, ni al otro extremo en el que queremos sacar un farisaísmo que destruye al pecador, que no tiene compasión ni misericordia por el pecador.
Dice, continúa diciendo, se daba cuenta de su propia debilidad, hizo a Dios su consejero. Aarón se tenía en mayor estima y confiaba menos en Dios. Entonces nos muestra, estamos tratando de entender por qué Moisés obró de una manera y por qué Aarón y María de otra manera. Entonces estamos haciendo la comparación. Estamos hablando de que Moisés entendía qué importante que era la obra que estaba realizando. Entendía su naturaleza, su estado de ser, su posición legal ante Dios, su debilidad. No es debilidad física ni debilidad mental, es espiritual. En cambio, Aarón, dice, se tenía en mayor estima y confiaba menos en Dios. Es decir, si una persona se considera a sí misma como capaz, como que yo soy bueno, entonces no tengo necesidad de Dios. Si me considero bueno, no pecador, no voy a doblar rodilla para que Dios subyugue lo malo que hay en mí. Me voy a confiar en mí mismo. Y ahí viene el problema. No voy a desear ser aconsejado, ser amonestado, porque voy a mirar al otro como menos que yo, porque me considero mejor persona, mejor cristiano, etcétera. Continúa diciendo, había fracasado cuando se le había encomendado responsabilidad. Está hablando de la apostasía por el becerro de oro. Recordemos que Moisés subió al monte con Josué y le dejó a cargo la responsabilidad a Aarón. Aarón quedó ahí como responsable y falló. Cuando el pueblo se rebeló y quiso adorar al becerro de oro, él es el que tenía que detener la apostasía. En lugar de detener, él participó y les alentó y dijo, esto es una fiesta para Jehová. Trató de encubrir el pecado como si fuera algo agradable para el Señor. Por eso está diciendo, había fracasado cuando se le había encomendado responsabilidad. Reveló la debilidad de su carácter por su baja condescendencia en el asunto del culto idólatra en el Sinaí. Pero María y Aarón, cegados por los celos y la ambición, perdieron esto de vista, su debilidad. Después de ese terrible fracaso de Aarón, tanto Aarón como María tendrían que haber meditado en el hecho de cómo tan fácil habían cedido a la idolatría. Tan fácil. Unos días antes habían visto de manera magnífica la proclamación de los 10 mandamientos en el Sinaí, con poder y truenos que hasta temblaron, que hasta Moisés tembló. Y habían dicho, obedeceremos y haremos todo lo que Jehová ha dicho. Como 2 veces repitieron. Y luego unos días más tarde estaban diciendo, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, a un becerro de oro. Esto tenía que despertarles al hecho de que por naturaleza somos idólatras, por naturaleza no tenemos amor a Dios. Fácilmente nos volcamos a la idolatría, a adorar a los seres creados en lugar del Creador. Fácilmente quebrantamos la ley de Jehová. Perdieron eso de vista. Dice, Dios había honrado altamente a Aarón al designar su familia para los cargos sagrados del sacerdocio. Sin embargo, aún esto contribuía ahora a intensificar su deseo de exaltación. Es lo opuesto de Moisés, es lo opuesto de Charles Spurgeon, de Martín Lutero, de tantos siervos de Dios. Que el Señor escoja a una persona para el sagrado oficio de llevar su palabra, de llevar la obra del plan de redención, en lugar de eso exaltar el orgullo, debería aumentar nuestra humildad, hacernos ver y buscar en el espejo de su ley nuestros defectos de carácter para entender que esos defectos de carácter que tenemos van a entorpecer la obra que el Señor nos ha encomendado hacer, en la sagrada obra. Entonces, lejos de desear exaltación, vamos a buscar humillación más bien. Así como Charles Spurgeon, nuestras piernas van a temblar, no por miedo a la gente, sino por miedo a decir algo equivocado, una palabra inapropiada, algo que no sea correcto, algo que lleve a la gente a equivocarse, algo que no lleve la aprobación de Dios.
Aarón y María no tenían esto en mente, no tenían este temor. Decían, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Creyéndose igualmente favorecidos por Dios, pensaron que tenían derecho a la misma posición y autoridad que Moisés. Cediendo al espíritu de desafecto, María halló motivo de queja en cosas que Dios había desistido especialmente. El matrimonio de Moisés la había disgustado. El hecho de que había elegido esposa en otra nación, en vez de tomarla de entre los hebreos, ofendía a su familia y al orgullo nacional. Trataba a Séfora con un menosprecio que no disimulaba. Aunque se le llama mujer cusita o etíope, la esposa de Moisés era de origen madianita, por lo tanto descendiente de Abraham. En su aspecto personal difería de los hebreos en que era un tanto más morena. Aunque no era israelita, Séfora adoraba al Dios verdadero. Era de un temperamento tímido y retraído, tierno y afectuoso, y se afligía mucho en presencia de los sufrimientos. Por ese motivo, cuando Moisés fue a Egipto, él consintió en que ella regresara a Madián. Quería evitarle la pena que significaría para ella presenciar los juicios que iban a caer sobre los egipcios. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios hace énfasis en Números 12:1, en que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope? ¿Por qué se nos menciona que era etíope o cusita, según la traducción? Para hacernos entender, primer punto, que ella no era israelita, era de otra nación. Si bien de cierta manera descendiente de Abraham, era de otra nación. Y en segundo lugar, que su color de piel era más moreno que el de Moisés, Aarón y María. Y esto le había disgustado a María, a la hermana de Moisés. El hecho de que había tomado esposa de otra nación en lugar de una israelita, dice, ofendía a su familia y el orgullo nacional. Esto es algo natural, ¿no? El creer que mi familia es de una talla más digna que la otra familia y tratar con menosprecio a otra persona, porque mi familia es de, no sé, su sangre de otro color o algo así son las ideas que tenemos, ¿no? Cuando tenemos la misma sangre, somos todos descendientes del mismo Adán y Eva caídos en el pecado. Y el orgullo nacional, ¿no? Como que mi país es mejor que el otro país, entonces esa persona de ese otro país es inferior. Vemos que esto es lo natural, y luego en Deuteronomio hemos leído que el principio bíblico es que todos somos iguales ante la ley. Esa ley que demanda una obediencia perfecta, cuya condenación es la paga del pecado es muerte y muerte segunda, está demandando eso del etíope, del boliviano, del americano, del europeo, del africano, de todos. Todos, ante esa ley santa y sagrada, estamos rechazados, bajo condenación y separados de Dios. No interesa si somos ricos, pobres, ingenieros, reyes, presidentes, carpinteros, lo que sea, estudiante, universitario, lo que sea. Esa misma ley nos afecta a todos. Ante los ojos de Dios somos iguales. Cristo, si aceptamos a Cristo, así tú seas rey, plebeyo, presidente, si seas carpintero, ingeniero, lo que sea, Cristo presenta la misma obediencia perfecta por ti, por mí y por todos. Presenta la misma sangre derramada en la cruz. El sacerdocio es el mismo. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Tenemos la misma oportunidad de redención en Cristo. ¿Quién se puede quejar de otro ser humano si Cristo presenta la misma obediencia perfecta y perpetua por cualquiera que le acepta como su Salvador personal, como su sustituto en la vida, garante y sustituto en la muerte, como su mediador? Por eso es que es tan importante entender lo que la Biblia habla acerca del estado de ser de la naturaleza humana, del santuario, la justificación por la fe, porque eso nos va a abrir los ojos para que en lugar de tener estos
estas ideas humanas de orgullo familiar, de sangre, de orgullo nacional. Veamos a todos como nuestros hermanos y hermanas. Todos somos iguales ante Dios. Todos tenemos el mismo problema, la misma lepra que contamina nuestra alma, ese veneno que hay dentro de nosotros, está en todos. Y el remedio es el mismo remedio para todos. Cristo no presenta una mejor justicia por el rico y una justicia menos bonita para el pobre. Es la misma maravillosa manto impecable de su justicia para todos. Él cubre con el manto de su justicia perfecta al rico, al pobre, al blanco, al moreno, a todos. No entender eso, como María y Aarón, es realmente lamentable para ser los líderes de la nación de Israel. Tratar con menosprecio a una persona sin disimular es un terrible defecto de carácter. Eso es lo que hacemos por naturaleza, eso está mal. Menospreciar a una persona porque su color de piel es más oscuro, porque es de otro país, de otra nación. ¿Qué más se nos dice de la esposa de Moisés? Que también es importante en este párrafo. Dice, aunque no era israelita, Séfora adoraba al Dios verdadero. Eso es lo que interesa. No importa si es israelita, si es griego, si es del país que sea. Cuando una persona tiene temor y adora al Dios verdadero, es nuestro hermano y es nuestra hermana. Con la luz que esa persona tiene, está adorando al Dios verdadero. También se nos dice que era de un temperamento tímido, retraído, tierno y afectuoso, que se afligía mucho en presencia de los sufrimientos. Leemos que la razón por la que Moisés no la llevó a ella a Egipto, sino que la dejó con su padre, con el suegro de Moisés, con Jetro, era justamente porque dice que quería evitarle la pena que significaría para ella presenciar los juicios que iban a caer sobre los egipcios. ¿Qué se llama esto? Se llama tacto, se llama misericordia, respeto, amor. Que una persona, o sea, es tener, darnos cuenta de que no todas las personas tenemos los mismos temperamentos. Moisés demuestra que es una persona que es más fuerte, que podía presenciar todo lo que presenció y mantenerse firme. Su esposa, en cambio, era más sensible. Dice, se afligía mucho ante el sufrimiento. Entonces, esto nos enseña que no debemos tratar a todas las personas por igual, porque no todos son fuertes y duros. Hay otros que son más débiles, más sensibles. Entonces, yo no puedo tratar a la persona sensible con la misma dureza con la que a lo mejor le trato yo a la de temperamento duro y fuerte, porque esa persona se va a afligir más, se va a hundir, se va a deprimir, le va a hacer daño. Como Moisés no quería hacerle daño a una persona que tiene un temperamento más tierno, que se aflige más fácil, más tímido, más retraído, le evita ese sufrimiento a esa persona. Moisés pudo haber dicho, bueno, pero esta mujer débil debería agarrar y debería hacerse fuerte, entonces la voy a llevar para que se haga fuerte a la fuerza. No, él más bien pensó, le voy a evitar este sufrimiento innecesario, esta dureza innecesaria, le voy a evitar. El siguiente párrafo, 355, leemos lo siguiente. Cuando Séfora se reunió con su marido en el desierto, la esposa de Moisés, vio, esto ya es cuando llega con Jetro, ¿no? Cuando se reúne la familia luego de la liberación. Cuando Séfora se reunió con su marido en el desierto, vio que las responsabilidades que llevaba estaban agotando sus fuerzas y comunicó sus temores a Jetro, quien sugirió que se tomara medidas para aliviarlo. Ahí ya viene el detalle que nos habíamos saltado, ¿no? Porque lo que estamos leyendo es que fue Séfora la que se dio cuenta de las pesadas cargas de su pobre marido. Fue Séfora la que lo vio cansado, lo vio agotado, lo vio preocupado, lo vio estresado y decidió contarle eso a su padre, a Jetro, para que Jetro pudiera
sentarse con Moisés y ver cuál es su trabajo que está haciendo Moisés. ¿Por qué está tan estresado? ¿Por qué está tan cansado? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer? Y entonces salir con un consejo que le pudiese aliviar esta carga a Moisés. Continuamos leyendo, dice, esta era la razón principal de la antipatía de María hacia Séfora. María sabía que fue Séfora la que le comentó esto a Jetro y que luego Jetro vino a hacer este consejo a Moisés. Esto le hacía a María tener odio hacia Séfora, porque entonces así obramos las personas, ¿no? Siempre tratamos de ver cuando alguien nos molesta quién fue el causante de este problema, quién fue el que hizo esto. Entonces María sabía que fue Séfora la que había visto esta carga sobre Moisés, la que había hablado con Jetro. Entonces, ante el consejo de Jetro a Moisés, ante la asignación de los 70 ancianos, como esto le molestó a María y Aarón, más odio le sintió María hacia Séfora porque dijo, es por culpa de esa mujer, por culpa de mi cuñada. Es que ahorita se nos ha quitado la autoridad, por culpa de esa mujer etíope. Eso fue lo que le molestó a María. Dice, herida por el supuesto desdén infligido a ella y Aarón, considerando a la esposa de Moisés como causante de la situación, concluyó que la influencia de ella le habían impedido a Moisés que los consultara como lo había hecho antes. Si Aarón se hubiera mantenido firme de parte de lo recto, habría impedido el mal. Pero en vez de mostrarle a María lo pecaminoso de su conducta, se unió a ella, prestó oído a sus quejas y llegó a participar de sus celos. Nuevamente Aarón comete el mismo error y vemos que el Señor lo que Él hace es nos prueba una y otra vez, nos muestra un defecto de carácter, nos muestra un pecado acariciado. Nosotros fallamos y nos permite ver esa falla, ese pecado, ese defecto de carácter, para que tengamos la oportunidad de pedir perdón, pedir que el Espíritu Santo pueda subyugar ese aspecto malo de nosotros y podamos salir victoriosos sobre ese mal. Aarón ya pasó por una experiencia demasiado fuerte porque lo que ocurrió en la apostasía por el becerro de oro fue terrible. ¿Cuánta gente murió? Y él tenía parte de ese pecado. Si él se hubiese mantenido recto, ¿cuántos israelitas hubiesen salvado su vida? O sea, es algo terrible el pecado. Ahora se presenta una prueba un tanto menor, porque ya no es todo la nación de Israel, ahora es la hermana, es solo una persona. Y Aarón tiene la posibilidad, porque antes él, ¿qué dijo? La excusa de Aarón fue de que él tenía miedo de que el pueblo le asesine si él se ponía firme, ¿no? Esa fue la excusa que él dijo, que el pueblo le iba a matar. Por eso es que yo cedí. Ahora, ¿qué excusa va a poner? Si es solo María. Ahora no puede decir, pero es que pensé que si le decía algo a María me iba a matar. Es decir, la excusa, ya no hay esa excusa. Entonces, ¿por qué ahora cedes? Así obra el Señor, si prestamos atención en nuestras vidas. Nos presenta una prueba, fallamos, ponemos una excusa, nos presenta otra, donde ya no hay esa excusa, para que nos demos cuenta que era una excusa. Y Aarón otra vez falla. Otra vez, en lugar de mantenerse firme, en lugar de impedir el mal, consciente con María, se une a ella y él también se queja y se despiertan los celos, la envidia. Y por eso es lo que leemos en Números 12, versículo 1 al 2. Esto es nuestra naturaleza. Podemos leer también Romanos 1, 29 al 31. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia. Recordemos que la orden del Señor por boca de Jetro fue buscar varones que no tengan avaricia, o que, como la palabra del Señor fue de que repudien la avaricia.
La avaricia es natural, de acuerdo a Romanos 1:29 al 31. Entonces, ¿cómo vamos a repudiar algo que es parte de nosotros? Pues se necesita una obra sobrenatural. Es por eso que en Génesis 3:15 la palabra del Señor es enemistad pondré. Tiene que poner enemistad entre lo que yo soy por naturaleza, que soy malo, que soy avaro. Tiene que refrenar eso. Tiene que poner enemistad, porque si no voy a hacer pura malicia, pura avaricia. Pero yo tengo que ceder a ese trabajo, porque el avaro soy yo, no es el Espíritu Santo. Entonces dice, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, lo que más somos el pueblo de Dios, murmuradores contra Dios, detractores, aborrecedores de Dios, es decir, aborrecer a Dios ya es peor que odio, es aborrecer, injuriosos, soberbios. Soberbia es lo que tenía María. ¿Cómo esta mujer cusita le va a estar aconsejando a mi hermano hacer esto? Altivos, lo mismo. Inventores de males, lo que están haciendo María y Aarón. Están creando un mal donde no hay mal, porque el Señor mostró la aprobación de esta idea de Jetro al conceder su Santo Espíritu a los 70 ancianos. Y están pasando por alto esto María y Aarón. Están pasando por alto los designios del Señor. No son los designios de Séfora, no son los designios de Jetro, son los designios del Señor. Por misericordia a Moisés, por misericordia al pueblo también. Porque ustedes se imaginan ser miles de personas y que solo tengamos que consultar a una sola persona, haciendo la cola para ir a hablar con esa persona. En cambio, si hay 70 personas, es más fácil, ¿no? Y de esas 70 están encima de 100 y de 150 y etcétera. Entonces ya no tenemos que esperar horas para que nuestro caso sea tomado en cuenta. ¿O a quién de nosotros nos gusta ir a renovar el carnet de identidad o de conducir y hacer una cola porque solamente una persona está atendiendo ahí? ¿No es más fácil que hayan más personas atendiendo? Por supuesto. Entonces, esta idea de que Moisés no sea la única persona que escucha los problemas del pueblo, sino que hayan 70 y luego otras divisiones, era para aliviar también al pueblo. Pero eso pasaron por alto. El egoísmo pasa por alto eso. Es por eso que tenemos países que son eficientes y países que son deficientes. Porque no hay estos principios bíblicos. Porque no hay el Espíritu Santo que pueda conducirnos y que querramos someternos a la educación del Señor. Porque lo que hay es egoísmo, malicia, avaricia, contienda, soberbia, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos 1:29 al 31. Sin misericordia. María y Aarón, sin misericordia de su propio hermano Moisés, sin misericordia del pueblo, sin misericordia de su cuñada Séfora, de Jetro, sin misericordia, sin afecto natural, sin amor. Es por eso que Juan 3, versículos 5 al 7, nuestro Señor Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Porque en el nuevo nacimiento se obra, se cumple la promesa de Génesis 3:15, esa enemistad expuesta entre nosotros y Satanás, entre nosotros y ese carácter satánico que tenemos, porque el orgullo, la envidia, los celos es carácter de Satanás. Por eso hemos leído que ese carácter que ocasionó la caída de Lucifer, ahora se manifestó en el corazón de María, hemos leído, ¿no? Y se manifiesta en nosotros cada vez que tenemos celos, envidia, orgullo y todo lo que leemos en Romanos 1:29 al 31, Gálatas 5:19 al 21, Marcos 7, del 21 al 23 y tantas otras citas de la palabra de Dios. Es necesario nacer de nuevo, es necesario que el Espíritu Santo habite en nosotros
y implante en nosotros Gálatas 5, 22 al 23. El amor, el gozo, la paz, la tolerancia, lo que no tenía María, tolerancia con una mujer de otro color de piel, tolerancia con una mujer de otra nación, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso nos es dado, pero no para que se quede sin desarrollar, porque la planta se le riega con agua y vive, o se le priva de agua, de luz solar y muere. Pero nos es dado en el nuevo nacimiento estos principios para que, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:4, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Se tiene que cumplir la promesa del nuevo pacto como resultado de estar siendo justificados en virtud de la justicia perfecta de Cristo. Se nos concede a la gente regenerador que siembra en nosotros un nuevo carácter, un nuevo corazón limpio, que cumple la promesa de Hebreos 8:10. Entroniza la ley de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para que obedezcamos la ley. Pero lo que tenemos que entender es que en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo no elimina lo que hay en nosotros por naturaleza. Por eso es que estamos viendo a María y Aarón, a María la profetisa, que tiene celos, tiene envidia, tiene orgullo, intolerancia, maldad. Entonces nosotros, lo que nos hace ser cristianos, lo que nos hace ser adventistas del séptimo día, no es solamente las cosas externas. Que yo presente un estudio bíblico no significa todo. ¿Qué hay de mi carácter? ¿Qué hay de las palabras que utilizo? ¿Cómo trato yo a mi prójimo? ¿Qué carácter manifiesto? Hay en mí celos, hay en mí orgullo, hay en mí envidia, pero aún así no como carne, vivo en el campo, guardo el sábado y yo ya me creo salvo. Pero ¿cómo soy de carácter? ¿Qué pasa con los celos, la envidia, el orgullo? Los principios que hay en mí. ¿Cuáles son los principios? Eso es lo que realmente tiene valor delante de Dios. Eso es la obediencia verdadera, la obediencia voluntaria. Muy bien, estamos como a mitad del estudio y estamos sobre la hora, así que vamos a detenernos aquí y Dios mediante vamos a terminar este estudio la siguiente semana.